Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Mercury Cash es una institución financiera autorizada por la Inteligencia Financiera de Estonia en Europa, por la Oficina de Regulación Financiera del Estado de la Florida en los Estados Unidos y registrada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mercury Cash tiene 3 funciones específicas. Una, proveer de billeteras digitales para euro y dólar, proveer de billeteras digitales para Bitcoin, Ethereum y Dash y permitir el intercambio entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Mercury Cash actualmente está siendo usado por cerca de 20.000 clientes alrededor del mundo. Tenemos una tecnología sólida, escalable y probada durante 4 años. Poseemos alrededor de 300 accionistas en la compañía y hemos levantado un capital de cerca de los $2 millones. Mercury Cash, en lo que lleva desde su creación, ha procesado más de $200 millones en pagos. Esperamos un crecimiento bastante fuerte en los próximos años, ya que Mercury Cash se está posicionando muy bien y la tendencia es a que las personas dejen la banca convencional para usar las tecnologías fintech como Mercury Cash. Regresamos con la parte final de Agárrate y te quiero informar que el precio del Bitcoin para el día de hoy, según la plataforma de Mercury Cash, es de $9,428. Si quieres comprar acciones en esta compañía, te vamos a dejar el link en la descripción del video. Bueno, y hoy estuve donde Caloyero. Está funcionando muy bien esto de hacer las citas con anticipación y respetando además la puntualidad, es decir, tienes que llegar a tiempo para evitar el congestionamiento dentro del local. Así que haz con bastante tiempo tu cita a través de la página web de Caloyero, que es www.turred.com, o a través de su aplicación. Baja la aplicación en tu teléfono inteligente, la aplicación de Caloyero es Turred, y a través de la aplicación puedes hacer la cita. Y recuerda ser puntual. En esta parte final de Agárrate vamos a hablar con Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Patricia? Bueno, Jesús, en la pauta hoy tenemos que hay cambios en los procesos de asilo, ¿no? Y creo que a nuestra audiencia esto le interesa muchísimo. Todavía el presidente Trump tiene tiempo para hacer anuncios con respecto a este tema. Cuéntanos. Sí, y esto es más que todo una propuesta, Patricia, que está haciendo el presidente Donald Trump. Y básicamente son uno de los cambios o una de las propuestas más estrictas que ha habido en el sistema de asilo de los Estados Unidos. Y bueno, yo sé que vamos a tener la oportunidad de hablar exactamente de qué se trata. Pero en líneas básicas esto va a limitar lo que nosotros ahorita conocemos como el asilo político, o de hecho cualquier tipo de asilo. No es una ley, y esto es algo que tenemos que hacer énfasis, pero es una propuesta que después de 30 días puede volverse ya en una, como en una ley, una orden que puede serse vigente. Ahora, se espera que ya cuando esto se vuelva una orden, hayan varios grupos ya que vayan a retar lo que es la orden del presidente Trump, pero sí van a haber varios cambios que las personas tienen que saber qué es lo que puede pasar. Entre esos está el hecho de que si una persona entró ilegalmente al país, no hizo sus taxes o sus impuestos, si la persona usó documentos falsos para trabajar o algún otro tipo de falsificación de documentos, entonces a esta persona se le puede quitar su oportunidad de pedir un asilo aquí en los Estados Unidos. Y eso es algo bien preocupante porque, aunque sabemos que esto es un delito, siempre a estas personas se le ha dado la oportunidad por lo menos de pedir un amparo. Ya esta propuesta va a cambiar eso. No solo esto, Patricia, personas que están viniendo por otros países, esta regla dice que la persona, si viene por Centroamérica o viene de algún otro país, entonces la persona tampoco va a ser elegible para un asilo. También algo que sí
que es aún más preocupante es el hecho del estándar que se va a pedir ahora. Antes las cortes de inmigración, los oficiales de asilo, simplemente con tal de que la persona pudiera comprobar persecución, entonces se le daba el chance de poder aplicar el asilo. Ya no, tiene que ser que la persona haya sufrido un daño extremo. Tiene que ser algo muy, muy extremo, no solo un daño, no solo que la persona se le hayan violado sus derechos civiles o constitucionales, tiene que ser algo más allá que eso para que la persona se le pudiera dar un asilo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es un daño extremo, Jesús? Porque imagínate tú, entonces hay que esperar, por ejemplo, que la persona esté muerta, que la persona quizás haya recibido una herida que lo deje paralítico. Yo pienso también en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, claro, en las torturas que reciben los presos políticos, la gente que se atreve a manifestar. ¿Qué se consideraría un daño grave? Sí, y esto es lo que hace el tema preocupante, porque una persona muchas veces puede ser objeto de persecución, pero quizás no haber sido torturada. Y hasta ahorita, como están las leyes de asilo, permiten a personas así poder obtener ese amparo. Pero bajo esta nueva regla, si llega a hacerse, pues ponerse en efecto, entonces solo aquellas personas, desafortunadamente, solo aquellas personas que fueron o que recibieron el peor tipo de persecución y hasta de tortura fueran las personas elegibles para un asilo. Y no solo eso, Patricia, sabemos que también hay otros cambios que está proponiendo la administración con este tema pues de los asilos. Como había hablado ahorita, si una persona entra por otro país, las entrevistas de miedo creíble van a ser mucho más estrictas. Entonces es algo que por lo menos nosotros, abogados de inmigración y personas que defienden los derechos de los migrantes, nos preocupa porque bajo lo que está establecido ahorita permite una cantidad más grande de personas aplicar. Y hay otro tema que es también un poco alarmante, y es el hecho de que esto va a crear que las personas, aunque no deberían, pero va a crear que las personas exageren sus casos, porque quizás la persona no fue torturada, quizás la persona no sé, le hicieron daño físico extremo, pero las personas van a pensar que esa va a ser la única manera de poder aplicar un asilo, entonces van a empezar a inventar información que tarde o temprano más bien eso los va a venir perjudicando. Entonces yo siempre le aconsejo a las personas, esto primero no ha pasado como ley, segundo, las personas tienen que enfocarse en lo que de verdad ha pasado, no inventar, no pagarle a una persona que cree documentos y que haga este tipo de cosas, porque al fin y al cabo esto va a perjudicar al aplicante. Y no solo esto, no solo lo que es la parte de inmigración, pero hasta problemas criminales que pudiera tener el solicitante. Yo tengo varias preguntas. Cuando tú te refieres a personas que vengan de otro país que no sea el original, o su país de origen, pues, ¿tú te refieres a la gente que entra por la frontera y entonces tiene que atravesar México? O, por ejemplo, Jesús, te lo pregunto, porque ningún venezolano puede llegar aquí directamente de Venezuela cuando viene en avión, porque tiene que venir a través de otro país por las sanciones que hay. ¿Eso también aplicaría? Esto también los aplicaría a ellos. Y vuelvo y repito, no es una ley, pero es algo que el presidente propuso el pasado miércoles y va a tener 30 días donde se le permite a las personas pues, que quieran dar sus comentarios acerca de esa nueva ley ejecutiva. Pero ciertamente, como dice Patricia, aún personas que vienen en avión y que tienen que hacer escalas en otros países, técnicamente, bajo lo que se está proponiendo, si la persona va a otro país, la persona entonces tiene que pedir el asilo en ese otro país. Antes se había mencionado sobre esto, pero nunca se llegó a concretar lo que es el tema de pedir asilo en otros países. Ya lo que quiere hacer la administración es hacer una ley, una orden ejecutiva, que si la persona toca pie en otro país, tiene que buscar el asilo allá y no en los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, como bien había mencionado, ya lo que es el estándar de lo que se pide es mucho más alto, tiene que ser algo muy, muy grave, no solo un derecho constitucional que haya sido violado de la persona. Y por acto, supongamos, hay personas que no es correcto, pero bueno, sabemos que hay personas que a veces utilizan números falsos para poder trabajar o documentos falsos para poder trabajar. Estas personas no se les va a permitir aplicar el asilo, personas que no hayan hecho ni siquiera quizás sus impuestos, también esas personas van a aplicarle estas restricciones. Entonces es algo que, como bien dije hace un momento, es algo bien radical
porque nunca había habido un cambio así tan drástico en lo que es las leyes de inmigración respecto a los asilos aquí en los Estados Unidos. Bueno, de todas maneras, yo siempre recomiendo lo de los impuestos especialmente, declárenlos aunque hayan trabajado ilegal. De verdad, eso yo creo que es muy importante cumplir con eso. Hay una pregunta que te tengo, Jesús, con respecto a la retroactividad, porque esto, en caso de aprobarse, ¿esto aplicaría para los asilos que ya se introdujeron? ¿O es a partir del momento de la aprobación? Correctamente. Y de hecho, ninguna ley basado pues, en la Constitución de los Estados Unidos, ninguna ley puede aplicar retroactivamente. Entonces, ya todas estas personas que han podido someter sus asilos, de hecho, he hablado con varias amistades sobre esto, varios clientes que ya han escuchado la noticia y nos llaman preocupados. Lo que les he dicho es que esto no les va a aplicar, porque primero esto no es una ley, esto todavía no ha pasado y se ha vuelto ley, orden ejecutiva. Y si llegara a pasar, no va a aplicar a las personas que ya sometieron sus asilos. Ahora, yo dudo, Patricia, que si esto llegara a pasar, esto se va a mantener así. Yo espero que esto va a crear controversia y pienso que van a haber muchos grupos que van a tratar de retar esto en lo que es las Cortes Federales, porque ciertamente se está limitando como nunca antes lo que es el asilo para las personas. Sí sabemos que hay desafortunadamente personas que sí someten casos ficticios y esto no debería hacerse, pero sí hay personas que tienen buenos casos que, como bien has dicho, quizás no las torturaron, pero sí han sufrido persecución en su país y sí se merecen que se les dé un chance en este país. Por ejemplo, en Venezuela basta una amenaza, por ejemplo, de Diosdado Cabello para para irse al país, porque tú sabes que una amenaza que venga, aunque sea dicha en un programa de televisión, eso es algo que se puede ejecutar y suele ocurrir. Cuando te amenaza a Diosdado Cabello, amenaza a Maduro, suele ocurrir eso. Entonces, si es una amenaza, por ejemplo, de un alto funcionario como este caso, tampoco eso aplicaría. Bajo las leyes actuales, sí no, aplicaría. Pero en caso de que se apruebe esta claro, propuesta. Si llegara a pasar esa propuesta, no, porque estamos hablando que solo fuera una simple amenaza. Y eso es lo preocupante del asunto. Como bien me preguntaste, bueno, ¿cuánto es el límite? O sea, ¿cuándo uno va a decir, bueno, esto sí es algo grave y cuándo no? Pero desafortunadamente lo que ha dicho, lo que es la orden ejecutiva, lo que quiere planear, proponer el presidente es que tiene que ser algo extremadamente alto, una persecución extremadamente alta, y claramente dice que cualquier tipo de daño que no sea extremo, cualquier amenaza que no sea algo extremo, cualquier violación constitucional en el país de la persona no es suficiente. Tiene que ser algo mucho más que eso. Y la persona lo debe comprobar. Y no puede pasar por otro país mientras hace eso y se asegure que tiene que hacer sus impuestos y no haber usado ningún documento falso en el momento de aplicar al asilo. Entonces lo van a poner bien difícil. Jesús, hay unos parámetros internacionales para el refugio y el asilo, pero tengo entendido que Estados Unidos no está suscrito pues, a esta... precisamente por eso uno no puede solicitar asilo en una embajada en cualquier país, en una embajada de Estados Unidos, porque no está suscrito, pero creo que, Dios mío, hay derechos básicos que cuando se les viola a un ser humano tiene derecho a pedir protección. Claro, bueno, bajo las leyes americanas en cuanto al asilo, se ha adoptado lo que es el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, y eso es un amparo que sí está dispuesto a todo solicitante de asilo. De hecho, cuando una persona no logra ganar su asilo, un juez de inmigración le puede ofrecer como un amparo discrecional lo que es la Convención contra la Tortura bajo el artículo 3 de las Naciones Unidas. Y esto básicamente lo que permite es a la persona que pueda quedarse discrecionalmente en el país, aunque no sin la oportunidad de volverse residente. Ahora, muy importante ese tema que mencionas, Patricia, porque el estándar para obtener esta Convención contra la Tortura solo requería que el solicitante pudiera demostrar que algún grupo asociado al gobierno le hizo daño, lo torturó y por ende la persona está buscando ese amparo. Supongamos los colectivos en Venezuela. Exacto. Sabemos que estas personas trabajan con el gobierno, aunque no son oficiales, trabajan con el gobierno. Hasta ahorita, una persona que haya sido torturada por colectivos tiene el derecho de pedir un amparo bajo la Convención contra la Tortura.
bajo estos nuevos cambios no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque en sí estos colectivos no son oficiales técnicamente del gobierno y por eso entonces ahí se les limitara el derecho a estas personas de poder aplicar a este amparo. ¿Sabes? Lo que a mí me preocupa de esto, Jesús, es que aunque esta aprobación sea hipotética, porque yo estoy segura que las organizaciones que defienden derechos humanos aquí se van a oponer y que seguramente se van a introducir en la Corte, pues me imagino que cualquier cantidad de documentos contra esto, que esto incluso puede influir en los oficiales de asilo, de inmigración, en el momento de hacer una entrevista, aunque sea con una persona que haya introducido un asilo antes de la aprobación de esto, de la hipotética aprobación, te quiero decir. Es decir, como esto es a criterio del oficial, por ejemplo, el paso de la entrevista es a criterio del oficial, de repente esto puede influir en el oficial para que si no hay exactamente una verdadera, como lo dice Trump, pues, o sea, si no te mataron ya o estuviste medio muerto, entonces el oficial de asilo puede decir, aquí no hay un caso de asilo. Claro, sí, es un efecto psicológico que esto puede crear en lo que son los oficiales de asilo, que aunque esto no haya pasado, ya ellos saben lo que la administración quiere y entonces pueden trabajar de acuerdo a eso. Y es algo bien preocupante. Algo que mencionó la administración que fue bien interesante y pienso yo que honestamente, esto lo digo de forma objetiva, pienso que el blanco más que todo es, por lo menos grupos, sobre todo en Centroamérica, muchas personas salen de muchos países centroamericanos buscando refugio porque son víctimas de pandillas. Sabemos que el crimen organizado allí es muy fuerte. Una de las cosas que la Casa Blanca dijo es que una persona que quiera pedir asilo que no sea basada por razones geopolíticas, religiosas, de nacionalidad, raza, grupo étnico, un grupo social, no lo puede pedir. ¿Qué quiere decir? Que una persona que fue víctima de pandillas, automáticamente un juez de inmigración ni siquiera tiene que ver el caso, lo puede terminar sin que se haya dicho una palabra en toda la audiencia. Una persona con un caso político, de persecución política, sí tuviera la opción de pedir asilo siempre y cuando sea algo que sea bien, pues un crimen o que le haya pasado algo muy grave a la persona y se haya cumplido estas otras cosas que habíamos mencionado hoy. Bueno, aquí ningún colombiano hubiera recibido asilo por amenazas de la FARC, por ejemplo, si eso hubiera estado vigente en la época en que la FARC estaba activa en Colombia, ¿no? Correctamente, entonces es algo que limitara el asilo o la oportunidad de una persona de presentar su caso a personas de todo el mundo, Venezuela, Centroamérica, Colombia. Es algo muy preocupante, pero cabe recalcar de nuevo, esto no es ley, esto es una propuesta oficial que está haciendo la administración, salió el miércoles pasado. Va a haber un periodo de 30 días donde se va a permitir a personas que quieran comentar sobre esto, aunque esto no creo que vaya a cambiar nada. Después de los 30 días ya esto está pautado a ser oficial. Ahora bien, como bien habíamos mencionado, ya se está esperando que haya retos hacia esta medida. Claro. Bueno, y los que hemos sido beneficiados con asilo aquí en Estados Unidos deberíamos movernos también, porque yo me imagino con todo, que mi caso era lo que dice aquí, un tiro al piso. Sí. Tampoco me hubieran dado asilo si hubiera sido esto una ley. Sí, no hubiera estado muy difícil, pero esperemos, vamos a ver qué va a pasar. O sea, no es algo preocupante, pero como digo, han pasado otras cosas también, han habido otras propuestas y otras que la misma Corte Suprema las ha detenido. De hecho, yo sé que vamos a tener la oportunidad en otro programa hablar de esto, pero hubo un caso muy importante que la Casa Blanca perdió delante de la Corte Suprema sobre las ciudades santuarios. La Corte Suprema decidió dejar ciudades santuarios en California, y esto es algo donde la administración fue retada y la administración perdió, basada en leyes constitucionales. Entonces, siempre hay que enfocarse en esto y no perder la fe de que las leyes siempre van a prevalecer y la Constitución no perder la fe, pero también luchar. No hay que quedarse de brazos cruzados con esto, ni descuidarse. Jesús. Claro. Definitivamente. Jesús, ¿cómo está funcionando las audiencias en la Corte con las nuevas restricciones por el coronavirus? Bueno, se le pide a las personas que continúen siguiendo todas las medidas de sanitarias del Centro de Prevención de Enfermedades, que las personas vayan con mascarillas, que las personas, si han estado enfermas o tienen algún síntoma, no vayan
a sus audiencias pidan posponerla. Esto lo pueden hacer por medio de un abogado. Ahora, muy importante y un anuncio bien importante es el siguiente. Volvieron a cambiar las fechas de corte para las personas que no están detenidas. O sea, ya lo que habíamos dicho que iba a ser a finales de junio, damas y caballeros, volvieron a cambiar eso. Ahora va a ser para julio 6. Ahora, si usted tenía un caso de corte, tenía que usted ir a la Corte de Inmigración y usted no está detenido, y su corte fue pautada antes de julio 6, esta va a ser pospuesta. Si es para julio 6, hasta ahorita, usted tiene que comparecer a la corte. ¿Eso aparece automáticamente en el sistema, Jesús? ¿O cómo la persona puede averiguar cuándo es su fecha de corte? Por lo general, a la persona le mandan una notificación dejándole saber cuándo va a ser su próxima audiencia, aunque también la persona puede llamar a la Corte de Inmigración. De hecho, ellos tienen un sistema automatizado donde le permite al aplicante, basado en su número de alien, ver cuándo ellos van a tener la corte. Pero de seguro, independientemente cuándo sea pautada, eso, y si la persona no está detenida, no puede ser antes de julio 6 porque acabaron de posponer otra vez la fecha. Exacto, simplemente no están abiertas y punto. Y punto. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia, cuídate. Un abrazo. Bueno, ya saben, sobre todo las organizaciones que defienden los derechos humanos, a ponerse las pilas con esto que quiere imponer el presidente Donald Trump. Es realmente un horror. Yo pienso en los venezolanos, que a partir del momento o los momentos que estamos por vivir, pensarán en proteger su vida y en proteger su integridad, que no tengan el derecho de hacerlo porque no pueden venir en un vuelo directo, cosa que también es producto de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Con esto me despido hasta mañana.